¿Alguna vez se ha preguntado qué sucedió en la fracción de segundo en que Jesucristo exhaló su último aliento? En ese mismo instante, que cambió para siempre el curso de la historia mundial, se desencadenaron 7 eventos asombrosos. Y no fueron simples cataclismos naturales aleatorios. Algo divino, algo sobrenatural lo abarcó todo, dejando claro que la muerte de Jesucristo fue única en su tipo. El firmamento se oscureció, la tierra se estremeció en terribles convulsiones, y parecía que los propios cielos reaccionaban a lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió en esos fatídicos momentos? Estos eventos sumieron a los testigos en un estado de profundo asombro, haciéndolos dudar de los fundamentos mismos de la creación. Generaron muchos misterios que hasta el día de hoy siguen desconcertando a científicos e investigadores. ¿Pudieron estos signos ser un mensaje del cielo? ¿Y por qué el Todopoderoso permitió que cosas tan extraordinarias ocurrieran precisamente en ese momento específico? ¿Está usted listo para conocer los 7 eventos asombrosos que se convirtieron en prueba irrefutable de que la muerte de Jesucristo marcó un punto de inflexión en toda la historia de la humanidad? Inmediatamente después de la muerte de Jesucristo, ocurrieron 7 fenómenos impactantes. Era la tarde. Aproximadamente la hora en que el sol debería haberse alzado orgulloso y majestuoso sobre Jerusalén, bañando generosamente la ciudad con su luz dorada. Las calles deberían haber estado brillantemente iluminadas, el cielo despejado, y la luz del día radiante en todo su esplendor. Pero de repente, sin la menor advertencia, ocurrió algo extraño y aterrador. La luz simplemente desapareció. No se atenuó, no se ocultó tras las nubes, sino que se desvaneció. Una oscuridad profunda y antinatural se abatió sobre toda la tierra, cubriendo el cielo con un velo denso y opresivo que no quería disiparse. Y no fue un eclipse fugaz. Durante 3 horas largas y angustiosas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el sol ocultó su luz. Y todo ese tiempo, Jesucristo, brutalmente golpeado y torturado, colgaba de la cruz. Su cuerpo se estremecía bajo el peso de los pecados de toda la humanidad. Este siniestro fenómeno no es un secreto oculto, sepultado en antiguas escrituras. Es audaz y abiertamente proclamado en el Evangelio de Mateo, que dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, Mateo, capítulo 27, versículo 45. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado qué pudo haber causado una oscuridad tan prolongada en pleno día? ¿Pudo haber sido un eclipse solar, como sugieren algunos investigadores modernos? Esta explicación puede parecer conveniente, pero no resiste el menor análisis al examinarla más de cerca. La Pascua judía siempre cae en luna llena, y un eclipse solar total es astronómicamente imposible durante esta fase lunar. Entonces, si no fue un fenómeno natural, ¿qué fuerza pudo haber intervenido en el curso de los cuerpos celestes y convertir el día en noche? Para entender este momento, no debemos recurrir a teorías científicas, sino a las Sagradas Escrituras. La oscuridad no fue una simple anomalía en el orden cósmico. Fue un mensaje enviado desde los cielos. En la tradición religiosa judía, la oscuridad a menudo simboliza el juicio divino, como si arrojara un velo de profunda importancia espiritual cuando el Todopoderoso se dirige a la tierra. Muchos siglos antes de estos eventos, el profeta Amós plasmó en sus escritos una visión aterradora que el Señor le había enviado. Y sucederá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que el sol se ponga a mediodía, y oscureceré la tierra en pleno día. Amós, capítulo 8, versículo 9. Es posible que lo que Amós previó en su revelación profética se haya materializado ahora en la realidad sobre el Gólgota. ¿Fue el oscurecimiento del sol un presagio celestial de que los pecados de la humanidad fueron juzgados? Imagine la escena. Usted está en algún lugar de Jerusalén, quizás cerca de los patios del templo o cruzando un mercado bullicioso, y de repente la luz se desvanece. El aire se vuelve frío, los animales muestran inquietud y el susurro del miedo comienza a extenderse entre la multitud. Cunde el pánico. ¿Es el fin del mundo? ¿Está Dios enojado? Incluso en el Talmud, que es la base de la tradición rabínica judía, se encuentran menciones de una oscuridad extraña e inexplicable que cubrió la tierra durante la crucifixión. Y si incluso los enemigos de Jesús fueron testigos de este fenómeno y dejaron constancia de ello, ¿cuánto más subraya esto la innegable trascendencia de ese momento? Mientras el cielo permanecía oscuro, Jesús elevó su voz en uno de sus últimos clamores. Su voz, atravesando el silencio, pronunció: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo,
capítulo 27, versículo 46. Estas palabras no fueron pronunciadas en confusión, sino en un cumplimiento deliberado del Salmo 22, un capítulo profético que mucho antes había señalado el sufrimiento del Mesías. ¿Se ha preguntado por qué el Padre pareció guardar silencio en ese momento? ¿Pudo ser que todos los cielos se apartaran? No en señal de repudio, sino en solemne reconocimiento de la carga que el Hijo llevaba sobre sí. En esa oscuridad, los pecados del mundo entero fueron juzgados no en el culpable, sino en el inocente. Y mientras la creación misma se estremecía de horror, el silencio de Dios habló más fuerte que cualquier grito. ¿Qué nos dice esto sobre el poder de ese momento, cuando incluso el sol se negó a dar su luz? ¿Podría usted haber permanecido bajo un cielo así, sin estremecerse? Quédese con esta historia, porque los eventos subsiguientes serán aún más asombrosos. Después de que la oscuridad cubriera la tierra durante 3 largas horas que inspiraban temor, cuando el horror y la confusión paralizaron los corazones de quienes presenciaban la crucifixión, ocurrió otro evento asombroso que sacudió los cimientos mismos de la fe judía. En el momento en que Jesús exhaló su último aliento, algo inexplicable ocurrió dentro del lugar más sagrado de todo Jerusalén, en el Santo Templo. En ese instante divino, oculta tras los muros del templo e inaccesible a la vista de la multitud, la cortina, un tejido sagrado que durante siglos había separado a la humanidad de la presencia de Dios, se rasgó. Pero no fue un desgarro común. Fue un acto sobrenatural que anunció una noticia lo suficientemente fuerte como para resonar a lo largo de muchas generaciones. El desgarro del velo. El velo que bloqueaba el camino al lugar santísimo no era un tejido ligero que se moviera con el viento. Era una cortina colosal, que alcanzaba unos 18 metros de altura, tejida con un material denso, del grosor de una palma humana e increíblemente fuerte. Nadie se habría atrevido siquiera a tocarla, y mucho menos a intentar destruirla, especialmente en ese lugar sagrado. Sin embargo, en el momento en que Jesús exhaló su último aliento, fue rasgada. No de abajo hacia arriba, como si manos humanas lo hubieran hecho, sino de arriba hacia abajo. Este detalle lo cambia todo drásticamente, como se registra con divina precisión en el Evangelio de Mateo, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, Mateo, capítulo 27, versículo 51. ¿Es posible que la mano del propio Dios se extendiera y realizara lo que ningún sacerdote, ningún guerrero, ningún mortal se habría atrevido a hacer? La función principal de este velo era proteger el lugar santísimo, el santuario más íntimo, donde antiguamente se guardaba el arca de la alianza. Solo al sumo sacerdote se le permitía entrar en este recinto, y eso, solo una vez al año, en el día de la expiación. Se creía que era la morada terrenal del propio Dios. Uno solo puede imaginar el horror que debió invadir a los sacerdotes al ser testigos del desgarro del velo. ¿Qué pensamientos pasaron por sus mentes cuando esta barrera centenaria se derrumbó en un instante? Todo lo que se les había enseñado, todo en lo que creían, se desmoronaba ante sus ojos, no con palabras, sino con una acción silenciosa pero devastadora de Dios. El velo no era solo un trozo de tela. Simbolizaba la separación. En el Antiguo Testamento, la pecaminosidad hacía imposible el acceso directo a Dios. La humanidad necesitaba mediadores, rituales, sacrificios, capas de protección entre la santidad de Dios y la imperfección del hombre. Pero en el mismo instante en que Jesús pronunció sus últimas palabras desde la cruz, se hizo el mayor sacrificio. La sangre del Cordero fue derramada no solo por el pueblo de Israel, sino por el mundo entero. El desgarro del velo se convirtió en una declaración personal de Dios: entrad, el camino está abierto. Esta profunda verdad se refleja en la epístola a los Hebreos, donde dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 20. ¿Percibe la profundidad de esta revelación? El velo era solo una sombra, mientras que el cuerpo de Jesús era la realidad. Así como su cuerpo fue rasgado, también lo fue el velo que separaba a Dios y a la humanidad. Intente imaginarse de pie en el templo en el momento de este evento. Quizás sea un joven levita ayudando en los sacrificios, o un sacerdote experimentado elevando oraciones antiguas. De repente, escucha el sonido de la tela rasgándose, fuerte, antinatural y aterrador. Se gira y su corazón se detiene. El velo está rasgado. Ya no hay frontera. Lo que siempre había sido intocable, invisible y prohibido, ahora está abierto.
¿Qué sentiría en ese momento? ¿Reverente temor, horror o la premonición de algo que aún no podía comprender? Este evento no fue una coincidencia. Fue una proclamación celestial de que el antiguo pacto había terminado. Los ritos que antes señalaban la redención perdieron su necesidad, ya que el Mesías impecable se había ofrecido en sacrificio. El templo, que una vez contuvo la presencia divina, ahora era solo una cáscara, porque el Espíritu del Señor pronto habitaría en una nueva morada, su corazón. Y este fue solo el segundo de los 7 signos. ¿Qué eventos podrían seguir para dejar una huella aún más indeleble en la crónica del tiempo? Sin embargo, el desgarro del velo fue solo el comienzo de lo que los cielos habían predestinado en aquel sagrado instante. Cuando Jesús exhaló su último aliento, entregando su espíritu al Padre, la tierra respondió no con silencio, sino con un estruendo atronador. Bajo los pies de todos los que se encontraban cerca del Gólgota, un poderoso terremoto se desató, sacudiendo los cimientos mismos de Jerusalén. No fue solo un temblor, no un movimiento telúrico común. Fue un cataclismo sobrenatural, una respuesta cósmica a la muerte del Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo describe vívidamente, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, Mateo, capítulo 27, versículo 51. Pero, ¿qué significado tiene el hecho de que la tierra misma reaccionara a la crucifixión de un solo hombre? El momento de este terremoto era inconfundible. No ocurrió horas antes o después. Ocurrió en el mismo instante en que Cristo entregó su espíritu. Imagínese en el lugar de aquellas personas, ya conmocionadas por la oscuridad repentina, y de repente sintiendo cómo la tierra comienza a temblar y a elevarse bajo sus pies. El aire se llena de polvo. El templo se estremece. Las rocas se parten con un estruendo ensordecedor, y la gente grita, perdiendo el equilibrio en incredulidad. ¿Qué habría pensado usted en ese momento? ¿Cuestionarían todo lo que creían sobre la verdadera esencia de Jesús? Jerusalén ya había experimentado terremotos antes, pero este fue diferente. Decisivo, poderoso, inolvidable. No solo partió la tierra, sino que también destruyó ilusiones. Algunas partes de la ciudad quedaron destruidas. Pero el efecto más asombroso no fue la destrucción de edificios. Fue de naturaleza espiritual. El terremoto expuso las tumbas. Antiguas sepulturas fueron abiertas, presagiando un misterio aún mayor que estaba por revelarse. Incluso los curtidos soldados romanos, hombres acostumbrados a la guerra, la muerte y la violencia, fueron invadidos por el terror. Uno de ellos pronto pronunció palabras que hasta el día de hoy resuenan en la historia. Verdaderamente este era Hijo de Dios, Mateo, capítulo 27, versículo 54. Este terremoto no fue una manifestación de caos. Fue intencional. En el Antiguo Testamento, los terremotos nunca ocurrían por casualidad. Anunciaban la presencia, el poder y, a veces, el juicio de Dios. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y el Señor descendió en fuego, el monte tembló violentamente bajo sus pies, Éxodo, capítulo 19, versículo 18. El profeta Nahum proclamó una vez, delante de él tiembla la tierra, y el mundo, y todos los que en él habitan, Nahum, capítulo 1, versículo 5. Y ahora, en el momento de la muerte de Jesús, la tierra volvió a estremecerse. ¿Por qué? ¿Qué proclamaba? Parecía que la creación misma ya no podía permanecer en reposo. Se produjeron cambios en la esfera espiritual, y el mundo físico fue testigo de ello. No fue el fin de la esperanza, sino el comienzo de algo inconmensurablemente mayor. El poderoso terremoto simbolizó el colapso del antiguo orden, el sistema del templo, las leyes de los sacrificios, la pesada carga de los ritos religiosos. En su lugar, llegaba un nuevo pacto, sellado no en tablas de piedra, sino con la sangre del Cordero. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa la reacción de la tierra misma ante la muerte de Jesús? La naturaleza reconoció lo que muchos corazones humanos aún no querían admitir. No fue solo un momento de dolor, sino una proclamación de victoria. La tierra no lamentó la pérdida, sino que gemía con dolores de parto, porque algo completamente nuevo estaba por nacer. Así como se estremeció en el momento de su muerte, así también se estremecerá de nuevo 3 días después, cuando la piedra sea removida de la tumba, y la muerte sea vencida para siempre. Imagine el temblor que invadió las calles de Jerusalén, el firmamento oscurecido, el velo del templo rasgado y la tierra misma perdiendo su estabilidad.
¿Qué sintieron los líderes religiosos cuando la tierra se abrió bajo sus pies? ¿Todavía se convencían a sí mismos de que solo habían ejecutado a otro criminal? ¿O sus corazones se llenaron de angustia al darse cuenta de que habían entregado a la muerte a aquel a quien debían haber esperado? Este momento afectó a cada testigo. Independientemente de su fe, nadie podía negar que algo incomprensible para la mente humana estaba ocurriendo. Y para quienes permanecieron observando, los signos aún no habían terminado. Pero el terremoto no fue el acto final en este drama de signos divinos que se desarrollaba. En el momento en que parecía que lo sobrenatural había alcanzado su apogeo, ocurrió algo aún más asombroso, más impresionante y verdaderamente inexplicable desde la perspectiva humana. Mientras la tierra temblaba y el velo del templo yacía rasgado en el polvo, antiguas tumbas se abrieron, y de ellas resucitaron los muertos. No metafórica o simbólicamente, sino física y visiblemente, los cuerpos una vez entregados a la tierra despertaron, y los difuntos comenzaron a caminar de nuevo entre los vivos. ¿Puede imaginarse viendo esto con sus propios ojos? A su alrededor hay caos, el sol está oculto, el velo rasgado por manos invisibles, la tierra tiembla bajo sus pies. Y entonces ve cómo las tumbas se abren. ¿Qué sentiría al levantar la vista y ver el rostro de alguien a quien conocía muerto hace mucho tiempo, caminando de nuevo entre los vivos? El Evangelio de Mateo, en su narración precisa e inspirada, captura este momento con asombrosa claridad, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo, capítulo 27, versículos 52 al 53. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículos 52 al 53, se contiene una afirmación que no se puede considerar insignificante. No es solo un pequeño detalle escondido en un rincón de las Sagradas Escrituras, sino una declaración audaz de que la muerte comenzó a perder su poder incluso antes de que Jesús dejara su tumba. ¿Quiénes eran estos resucitados? Mateo informa que eran personas santas, hombres y mujeres que vivieron vidas justas, dedicados a Dios y esperando con fe el cumplimiento de las promesas de redención. No eran solo cuerpos animados por una extraña energía, sino fieles santos, quizás profetas, sacerdotes o creyentes comunes, elegidos para ser los primeros testigos de lo que estaba por venir. Involuntariamente surge la pregunta, ¿qué pasaría si entre ellos estuviera su antepasado, un ser querido o un anciano venerado a quien toda la ciudad lamentó hace muchos años? El misterio que rodea este milagro lo profundiza aún más. Mateo escribe que estas personas salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús. Aunque las tumbas se abrieron en el momento de su muerte, la manifestación completa de la vida resucitada ocurrió solo después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el primogénito de entre los muertos, como se afirma en la primera epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, el heraldo de una nueva creación. Su resurrección no fue independiente, sino que dependió completamente de su victoria. Solo Él tenía las llaves de la muerte y del Hades, y, al abrirlas, permitió que otros le siguieran. Jesús una vez proclamó con poder y autoridad, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Ahora esta declaración no fue solo una promesa, sino que se desarrollaba en tiempo real en las calles de Jerusalén. Los santos resucitados caminaban entre los vivos, apareciendo a muchos, y sirvieron como prueba visible de que algo que cambió el mundo había ocurrido. ¿Qué sentiría si alguien a quien enterró hace muchos años de repente llamara a su puerta? ¿Cómo se podría negar tal signo? Las ondas de choque de este evento debieron ser enormes. La ciudad, probablemente, fue invadida por el miedo, el asombro y la reverencia. ¿Qué pensaron los sacerdotes al ver a alguien a quien habían enterrado una vez, pasando por las puertas del templo? ¿Y qué hay de los fariseos y escribas, quienes afirmaban que Jesús era un impostor? ¿Podrían mirar a los ojos a un santo resucitado y aún así aferrarse a sus dudas? El simbolismo de este evento tiene sus raíces en la historia profética. Muchos siglos antes, el profeta Ezequiel fue llevado por Dios a un valle lleno de huesos secos. En una visión, vio cómo los huesos se unían, se cubrían de carne, y el aliento regresaba a los cuerpos sin vida. «Abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas», dijo Dios a través de Ezequiel. Como está escrito en el capítulo 37, versículo 12, del libro del profeta Ezequiel. Y ahora, aquí, en Jerusalén, esta visión se hizo realidad.
El mismo Dios que prometió vida de la muerte, cumplió esa promesa a través de su Hijo. Estos santos, resucitados de las tumbas, aparecieron como un presagio de lo que está reservado para todo el que pertenece a Cristo. Su resurrección no fue un evento casual o fugaz, sino que se convirtió en un prototipo de la futura resurrección universal, cuando, según el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. En ese momento trascendental, los cielos susurraron a la humanidad: este no es el final, es el comienzo de la vida eterna. Y los maravillosos signos continuaron manifestándose, fortaleciendo cada minuto la verdad sobre quién era Jesús, haciéndola cada vez más innegable, majestuosa y aterradora para quienes lo rechazaron. ¿Qué más podría suceder? Entre estos fenómenos sobrenaturales, el velo del templo rasgado en dos, la tierra temblorosa y la resurrección de los muertos, ocurrió otro evento que atravesó el caos no con trueno u oscuridad, sino con una tranquila revelación que nació en el corazón de una persona completamente inesperada. Mientras las multitudes entraban en pánico y la naturaleza misma gemía, el centurión romano, curtido en batallas y acostumbrado al derramamiento de sangre, pronunció palabras que cambiaron su alma para siempre. En un lugar destinado a la muerte, este hombre encontró la verdad. Este centurión no era nuevo en asuntos de ejecución, era parte de sus deberes oficiales. Como comandante de aproximadamente 100 soldados del ejército romano, había sido entrenado para mantener la compostura. La crueldad era para él una rutina, y el dolor, un fenómeno cotidiano. Probablemente había participado en docenas, y quizás cientos, de crucifixiones. Y esta crucifixión comenzó como cualquier otra, otro condenado, otra cruz, otro día. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que este espectáculo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Lo que comenzó como una crucifixión común se convirtió en una serie de eventos sobrenaturales aterradores que lo sacudieron hasta lo más profundo de su ser. Vio cómo le arrancaron las vestiduras a Jesús y lo azotaron, cómo le colocaron la corona de espinas y cómo los soldados, quizás incluso bajo su mando, se burlaron de él. Es posible que él mismo diera la orden de extender los brazos de Jesús en la cruz para clavar los clavos de hierro en sus muñecas y pies. Observó cómo la multitud se mofaba e insultaba al hombre crucificado en la cruz del medio. Pero cuando el cielo se oscureció repentinamente y un silencio ominoso se apoderó de la ciudad, el centurión sintió ansiedad. Y cuando la tierra comenzó a temblar bajo sus sandalias y las rocas circundantes se partían, esta ansiedad se convirtió en verdadero miedo. Escuchó a Jesús hablar no con ira ni desesperación, sino con una calma y una confianza inquebrantables. Consumado es, proclamó Jesús, Juan, capítulo 19, versículo 30, y luego exhaló el espíritu. A diferencia de otros criminales que morían maldiciendo su destino o pidiendo piedad, Jesús dio su último aliento con autoridad, como si no fuera una víctima de la muerte, sino su amo. ¿Qué clase de hombre puede morir de tal manera? Los cielos callan, pero un milagro se obra en el alma de un hombre. Y así, se obró algo maravilloso, que no ocurrió en las alturas celestiales ni en la tierra firme, sino profundamente en el corazón del centurión romano. El Evangelio de Mateo describe este evento con suma claridad: el centurión y los que con él guardaban a Jesús, viendo el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo, capítulo 27, versículo 54. No fueron palabras fugaces, dichas al azar. Fue una auténtica confesión, una declaración reverente y llena de temor, que brotó de los labios de un hombre cuya vida entera había estado dedicada al servicio de un imperio pagano. Que impulsó a un oficial romano a correr tal riesgo, declarando abiertamente su fe, especialmente ante sus subordinados. No fue una simple observación. Fue una revelación divina. Piense en esto. Durante muchos años, este guerrero había rendido homenaje a los dioses romanos, jurado lealtad al propio César y sin la menor vacilación enviado a la muerte a los criminales condenados. Y ahora, de pie ante un rabino judío torturado y crucificado, inclina su corazón y confiesa lo que muchos habitantes de Israel se negaban a creer. Jesús no era solo un profeta, no solo un maestro excepcional y no un rebelde político, sino el propio Hijo Divino. Hasta este momento, él y sus compañeros se habían burlado de Jesús, vistiéndolo con ropas de púrpura, poniéndole una corona de espinas en la cabeza e hipócritamente inclinándose ante él como ante un rey.
Lo cubrieron de insultos, en lugar de rendirle el debido respeto. Pero ahora sus burlas se convirtieron en dolor, y su crueldad en una profunda convicción. Pudo ser que las mismas personas que clavaron a Jesús en la cruz con sus propias manos, ¿fueron los primeros gentiles en reconocer su verdadera esencia? La confesión del centurión nos recuerda una profunda verdad. Incluso los corazones más endurecidos pueden ser traspasados por un rayo de gracia. Incluso quienes están sumidos en los pecados más graves, no están fuera del alcance de la redención. Cuando Jesús exclamó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas, capítulo 23, versículo 34, esta oración no se disolvió en el aire. Penetró en el alma misma del verdugo romano y echó raíces de fe. Imagine este momento. El guerrero, antes tan seguro de cumplir con su deber, ahora tiembla al contemplar el cuerpo sin vida de aquel a quien él mismo crucificó. Su espada cuelga pesadamente a su costado. En su voz resuena el temblor de una profunda convicción. Ya no le importa quién lo escuche. Ha visto lo suficiente. Ha sentido lo suficiente. Y sabe, realmente sabe, que el que estaba ante él no era un hombre común. Fue testigo de la majestad divina, revestida de sufrimiento. Se encontró con el Hijo de Dios al pie de una cruz romana. La influencia de la muerte de Jesús se extendió mucho más allá de los soldados que estaban en el lugar de la ejecución. Alcanzó el corazón mismo de Jerusalén, a las multitudes de personas reunidas por curiosidad ociosa, por tradición o por deseo de burlarse. Estas mismas personas, que por la mañana habían llenado las calles de un Jerusalén jubiloso, peregrinos que llegaron de todos los rincones del país para celebrar la Pascua, ni siquiera sospechaban que estaban destinados a presenciar el momento más crucial de la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad hay momentos en que la cotidianidad de la fiesta choca con la tragedia, dando origen a eventos que transforman el mundo. En las primeras horas de aquel día, mientras las familias de Israel se afanaban en las calles, preparándose para la celebración, los mercaderes llamaban a los compradores, y canciones sobre la liberación de la esclavitud egipcia resonaban en la memoria del pueblo. Fuera de los muros de la ciudad, se desarrollaba un drama diferente y sombrío. Un hombre golpeado y ensangrentado era llevado a la muerte, preparada por la cruz romana. La multitud se reunió en el Gólgota, algunos por curiosidad ociosa, otros simplemente para mirar, y otros, como la inconsolable Madre María y el discípulo leal, en muda agonía. Hora tras hora, Jesús colgaba de la cruz, y la multitud, inicialmente excitada, se volvía cada vez más impaciente y cruel. De los labios de los espectadores brotaban burlas. «Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz», se mofaban, citando el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 40. Los líderes religiosos, animados por la condena que tanto habían buscado, se burlaban abiertamente. «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar», como está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 42. Ese día, a muchos les pareció que este era el final humillante de un hombre que se atrevió a llamarse a sí mismo el Mesías. ¿Acaso esta historia debía terminar tan ignominiosamente? Pero de repente, algo cambió. Al principio, apenas perceptible, luego cada vez más evidente. A mediodía, el sol pareció apagarse. No nubes o una tormenta, sino una oscuridad antinatural engulló el cielo. Las risas y las burlas cesaron. Confundidos, la gente levantó la vista al cielo. Los susurros reemplazaron los gritos. Los padres abrazaron a sus hijos. Luego, la tierra tembló bajo sus pies, fuerte e inesperadamente. Las rocas se agrietaron. Los edificios gimieron. El miedo invadió los corazones de los observadores. Y el velo del templo, la barrera sagrada entre Dios y el hombre, se rasgó de arriba abajo. De repente, dejó de ser una simple ejecución. Algo que trascendía lo natural estaba ocurriendo. ¿Cómo explicar el oscurecimiento del cielo sin causa aparente? ¿Cómo se podía ignorar el terremoto que partió los cimientos de la ciudad? ¿Cómo ignorar las tumbas abiertas que liberaron a los muertos hace mucho tiempo a las calles? ¿No eran estos signos que indicaban que habían pasado por alto algo importante? ¿Pudo ser que el hombre de quien se burlaban, no solo era inocente, sino también divino? El Evangelio de Lucas nos da una idea de lo que sucedió a continuación, y toda la multitud de los que se habían reunido a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho,
como está escrito en el capítulo 23, versículo 48. Este gesto, golpearse el pecho, no fue una reacción casual. Era una antigua expresión de dolor, culpa y profundo arrepentimiento. Ya no eran las mismas personas que horas antes habían gritado, «¡Crucifícalo!». Algo había sacudido su confianza. Quizás fue remordimiento. ¿O una verdadera comprensión de su error? ¿Convicción? Imagine las calles de aquel día. Una vez estuvieron llenas de música y alegría, y ahora estaban abarrotadas de personas que huían en pánico en todas direcciones. Algunos lloraban ruidosamente, mientras otros permanecían en silencio, invadidos por el terror. Muchos se aferraban a sus seres queridos, sin saber qué hacer, huir o caer de rodillas en oración. Incluso los líderes religiosos, que tan recientemente estaban tan seguros de su victoria, de repente comenzaron a cuestionar todo lo que había sucedido. ¿No sintieron que habían cruzado algún límite? ¿Pudieron haber condenado erróneamente a aquel a quien sentenciaron a muerte? ¿No eran demasiados los signos, y no eran demasiado precisos para ser una simple coincidencia? La muerte de Jesús no trajo la calma que los líderes del pueblo esperaban. Provocó una ola de culpa que, como una densa niebla, envolvió toda la ciudad. En el ambiente no se sentía triunfo, sino la inquietante conciencia de que algo sagrado había sido profanado. Y sin embargo, en medio de este horror generalizado, comenzaron a germinar semillas. Semillas de arrepentimiento, despertar espiritual y fe. Este momento se convirtió en un punto de inflexión silencioso para muchísimas personas. Y aunque no todos se arrepintieron de inmediato, en sus corazones endurecidos comenzaron a aparecer grietas. Y ya en las semanas siguientes, las mismas personas, algunas de las cuales habían gritado recientemente, «¡Crucifícalo!», comenzaron a acercarse a la enseñanza de los apóstoles. Cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés y comenzó a predicar a los habitantes de Jerusalén, ocurrió algo verdaderamente asombroso. Quienes recibieron su mensaje, fueron bautizados, y en ese día se unieron a ellos unas 3.000 personas, Hechos. Capítulo 2, versículo 41. ¿No es asombroso que esa misma multitud que una vez condenó a Jesús, se convirtiera en el terreno donde por primera vez echó raíces el avivamiento espiritual? Cuando el polvo alrededor de la cruz se asentó y la multitud se dispersó, Jerusalén nunca volvió a ser la misma. Pero, ¿qué pasó con los líderes religiosos y aquellos que decidieron ignorar todos estos signos? ¿Cómo afectaron sus decisiones de ese día el curso posterior de la historia? Incluso al enfrentarse a tales eventos sobrenaturales, no todos pudieron reconocer lo que realmente había sucedido. Algunos líderes religiosos, soldados y miembros de la multitud endurecieron sus corazones y se negaron a reconocer a Jesús como el Mesías. Vieron cómo el cielo se oscurecía, sintieron el terremoto, escucharon relatos sobre la resurrección de los muertos y supieron que el velo del templo se había rasgado. Pero, a pesar de todo esto, aún así prefirieron ignorar todos estos signos. Los líderes religiosos que tramaron la muerte de Jesús estaban extremadamente preocupados. El templo, el principal símbolo de su autoridad religiosa, fue directamente afectado por el terremoto. Además, el velo rasgado era una clara indicación de que algo había cambiado para siempre. El problema era que reconocer esto significaba admitir que habían condenado injustamente al Hijo de Dios. Por lo tanto, para mantener sus posiciones y su reputación, eligieron otra estrategia: ocultar la verdad. Poco después de la crucifixión, cuando los guardias informaron sobre la resurrección de Jesús, los sacerdotes sobornaron a los soldados para que difundieran la mentira de que el cuerpo de Cristo había sido robado. Mateo, capítulo 28, versículos 11 al 15. En el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículos del 11 al 15, se describe cómo los sumos sacerdotes y los ancianos sobornaron a la guardia del sepulcro para que difundieran información falsa sobre la resurrección de Jesús. Esto demostró cuán obstinadamente se resistieron a la verdad. Incluso ante pruebas irrefutables, se negaron a aceptar lo obvio. Pero tal negación de Jesús no quedó sin consecuencias. Apenas unas décadas después, en el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue destruida por las tropas romanas. El templo, el corazón del culto judío, fue entregado al fuego y nunca fue reconstruido. Este triste evento se convirtió en una confirmación profética de las propias palabras de Jesús: no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado, como está registrado en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 2.
El sistema religioso que rechazó al Mesías llegó a un final trágico. Los soldados que participaron en la crucifixión también enfrentaron diferentes destinos. Algunos de ellos, como el centurión, reconocieron en Jesús al Hijo de Dios, y sus vidas, probablemente, se transformaron. Otros permanecieron inflexibles en su incredulidad, sin darse cuenta de que se habían convertido en parte del evento más significativo de la historia. En cuanto a la multitud, algunos de ellos se arrepintieron sinceramente, como ya se mencionó, y posteriormente se convirtieron en seguidores de Cristo. Sin embargo, otros volvieron a su vida habitual, prefiriendo olvidar lo que habían visto. La historia enseña que los signos y milagros, por asombrosos que fueran, no son suficientes para cambiar un corazón endurecido. Solo una verdadera transformación interna puede llevar a una persona a reconocer a Jesús como su Salvador. Los eventos de ese día se convirtieron en una advertencia para toda la humanidad. Dios mostró claramente que la muerte de Jesús no fue solo un incidente común, sino un punto de inflexión en la historia espiritual del mundo. Aquellos que ignoraron los signos, perdieron la mayor oportunidad de sus vidas, la oportunidad de conocer y seguir al Hijo de Dios. Ahora surge la pregunta lógica: ¿qué significado tienen estos eventos para nosotros hoy? ¿Qué lecciones podemos extraer de los ejemplos de quienes aceptaron la verdad y de quienes la rechazaron? Lo que sucedió en ese día inolvidable fue mucho más que una simple tragedia local. Fue un mensaje divino, grabado en la estructura misma de la creación. Una advertencia, una revelación y una invitación dirigidas a toda la humanidad. En ese momento, Dios no habló en susurros. Proclamó a viva voz a través de la naturaleza, a través del curso de la historia y a través del velo rasgado del templo. Lo expresó con la máxima claridad. La muerte de Jesús no fue solo otra ejecución. Fue el eje alrededor del cual gira toda la eternidad. Fue el instante en que los cielos se encontraron con la tierra, cuando la justicia y la misericordia chocaron, y cuando el Hijo de Dios entregó su vida para la redención del mundo. Cada signo sobrenatural que se desarrolló ese día, la oscuridad que llegó al mediodía, la tierra temblorosa, las rocas partidas, las tumbas abiertas, la confesión del centurión y el arrepentimiento de la multitud, todo testificaba una verdad inmutable. Este no era un hombre común. Esta no era una muerte común. Y quienes lo vieron, pero prefirieron ignorarlo, perdieron algo más que una simple oportunidad. Perdieron la oportunidad de conocer y seguir al mismo Salvador que vino a salvarlos. ¿Qué tragedia podría ser más profunda que estar de pie ante la cruz y permanecer indiferente? ¿Cómo se puede permanecer indiferente? Pero esto nos lleva a una pregunta que, como un eco, resuena mucho más allá de los muros de Jerusalén. ¿Qué significado tienen estos antiguos eventos para nosotros, que vivimos hoy? Han pasado 2000 años desde entonces, y la historia aún espera una respuesta. Quizás los signos ya no se presentan ante nuestros ojos en un sentido literal, pero sus ecos aún resuenan en lo más profundo del alma de todo aquel que escucha esta historia. ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de aquellos que abrieron sus corazones, y de aquellos que, movidos por el miedo o el orgullo, permanecieron sordos a la verdad? Como se ve usted en esta historia, el centurión que reconoció la verdad, incluso participando en la crucifixión, o parte de la multitud que se dejó llevar por el ambiente general, hasta que una repentina iluminación tocó su corazón. Quizás se parece a los líderes religiosos que se aferran a un sistema o creencias familiares que les parecen más seguras que reconocer una nueva verdad. Pero ahora algo dentro de usted comienza a cambiar. ¿Qué habría hecho usted si hubiera estado allí, ese día, de pie a la sombra de la cruz? Esta historia no es solo sobre el pasado. Es sobre el presente. Hoy, el mismo Jesús que aceptó la muerte en la cruz, llama a nuestros corazones al despertar. Él todavía nos ofrece el inestimable don de la vida eterna. Y las evidencias de su presencia, aunque no tan ruidosas como los terremotos, nos rodean por doquier. ¿Podremos reconocerlas? ¿Responderemos a su llamado? Prepare su corazón, porque, aunque los signos ocurrieron en un pasado lejano, la elección, su significado y la invitación a responder siguen siendo relevantes hoy.